Bueno, muy bien, vamos a hablar con un héroe, con un veterano de la Guerra de Malvinas, Alberto Arturo Noal, que fue combatiente de la Guerra de Malvinas, por un reclamo, ya lleva muchas décadas este reclamo, que es la ley TOAS, ¿no? Que es algo que un grupo de veteranos está reclamando. Alberto, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días a toda la audiencia de AM770. Eh, Solamente una aclaración, Sí. veterano de la Guerra del Atlántico Sur, Claro, vos sos ¿sí? movilizado, lo que se llama soldado movilizado, no participaste de la guerra en el archipiélago. En realidad participamos de Mm. la guerra se desarrolló en todo el Atlántico Sur, ¿sí? Ocupaba todo lo que fue el teatro de operaciones del Atlántico Sur, porque el Teatro de Operaciones Malvinas duró nada más que del 2 de abril al 7 de abril, que fue durante la realización de la Operación Rosario, Y después se extendió y hasta la luego, línea de Comodoro Rivadavia para el sur. claro, claro, ¿por qué? Porque a partir del 7 se crea el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que involucraba a las 6 bases aéreas patagónicas, que fue desde donde se produjo y se le produjeron todos los daños a la flota británica, ¿no? Todos los ataques, y fue donde la flota británica, lo que se denominó la Task Force, intentaba por todos los medios desactivar, desnaturalizar, destruir, matar pilotos, destruir base y todo lo demás. De hecho, hace unos días surgió de documentación desclasificada en el Reino Unido que había intenciones de bombardear las bases de San Julián, Río Gallegos y Río Grande. ¿Por qué? Porque con aviones Vulcan, ¿no? Porque justamente desde esas bases, eh, ju- San Julián, Río Gallegos y Río Grande, era desde donde salieron los aviones que le provocaron la peor eh, destrucción de barcos. La historia había tenido semejantes daños, 24 buques entre hundidos y averiados seriamente y puestos fuera de combate, y sumado a eso el Atlantic Conveyor, que era un portacontenedores gigante que además de ser utilizado como método de aprovisionamiento, era utilizado como portaaviones, dado que los Sea Harrier podían despegar en forma vertical. Entonces, en esa fortaleza armada con contenedores, lo utilizaban de portaaviones y portahelicópteros, y todo eso se fue al fondo del Atlántico, ¿no? Mm. Eh, Entonces, las fuerzas británicas, los SAS y SBS, los grupos comandos, intentaban o tenían, no era que intentaban por per se, sino que era por orden, tenían que destruir las bases aéreas, matar a los pilotos, destruir los tanques de combustible, ¿sí? De YPF en Comodoro Rivadavia, eh, y destruir las bombas y misiles. Entonces, había 6 bases a destruir: Comodoro Rivadavia, Trelew, San Julián, Santa Cruz, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Ujú. Y bueno, esto ocurrió y hubo intentos de desembarco, hubo caídos, por ejemplo, entre Caleta y Puerto Deseado, un helicóptero Bell que había salido a buscar a infiltrados, comandos infiltrados en la zona de Caleta Olivia, fue derribado, y bueno, con la muerte de los 10 tripulantes, o los 10 pasajeros de ese vuelo, que eran entre ellos el oficial de más alto rango caído durante el conflicto bélico.
que era en ese momento ¿cómo es? El coronel Clodoveo Miguel Ángel Arévalo, que era el director del Liceo Militar General Roca. Claro. ¿Sí? Así que... La ley TOAS, sí. ¿qué busca? Incorporar como veteranos de guerra con la misma pensión que reciben los soldados bueno, que están censados como que participaron. Yo quiero decir, la gente por ahí no lo sabe esto. Mucha gente que cobra una pensión de guerra del Estado Nacional, muchos soldados, por supuesto, combatieron, arriesgaron su vida. Otros pasaron por Malvinas, a lo mejor para cargar y descargar un avión, y por el solo hecho de estar por ahí, están incorporados a ese padrón que les paga una pensión, y es muy difícil. Una vez averigüé sobre este tema, y me dijeron, esto fue hace muchos años, no sé si es verdad, que es muy difícil, que había registros en el ejército, sobre todo en el ejército, muy difícil comprobar quién estuvo, quién no estuvo en el teatro de operaciones, en el TOAS, que lo más fácil era darle un reconocimiento a todos los que estuvieron bajo bandera durante el periodo de la Guerra de Malvinas, porque lo demás era muy difícil de demostrar, que no había registros fidedignos. Yo no sé si esto es verdad. No es tan así. Las fuerzas tenían todo, absolutamente todo registrado. Te cuento cómo es la realidad. La realidad es que las tres primeras leyes, la 22674, que es del año 82, firmada por Viñones, la 23109, que es una ley ya de la democracia, sancionada en 1984, y la 23118, también del año 84, contemplaban la inclusión como veteranos de guerra a todos los soldados conscriptos que habíamos estado dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Por una cuestión presupuestaria y para incorporar luego a al personal de cuadros, ¿qué hicieron? Sacaron un decreto, el 509, que corrió 12 millas hacia el este, la línea los límites del Teatro de Operaciones, es decir, dejó las 6 bases aéreas militares, las dejó afuera, ¿sí? De este teatro, y primero empezó circunscribiendo todo a los que habían estado en las Islas Malvinas, para nombrar a esos que habían estado en Malvinas, o reconocer a los que habían estado en Malvinas con ese decreto 509, lo que hacen es utilizar un censo que había hecho la Cruz Roja Internacional al momento de la capitulación de Puerto Argentino, ¿sí? Eran más o menos 10.500 efectivos. Luego, con un parche, y por una cuestión obvia, incorporaron a los 323 caídos en el hundimiento del crucero Belgrano. El crucero Ara General Belgrano fue hundido fuera de la zona de exclusión, muy lejos de Malvinas, más cerca de la provincia o de la isla grande de Tierra del Fuego y de la península antártica que de las islas del archipiélago Malvinas. Luego incorporaron a los caídos en las Islas Georgias, y a quienes habían estado ahí desplazados en Georgias y Sandwich, y por último incorporaron ya en época de pasados los 90, incorporaron a toda la flota de mar. El tema es que mientras tanto, todos los que estuvimos desplegados en defensa de las 6 bases aéreas militares, de los puntos estratégicos, de los tanques de combustible, de todo eso que pasó en la Patagonia, que tuvimos aperturas de fuego, ¿sí? En mi caso yo estuve en una apertura de fuego en San Julián, en Cabo Curioso, que está registrado en los diarios de guerra, tanto de la 7ª Brigada de Infantería como del 5º Cuerpo de Ejército. Están registrados los intentos de copamiento por parte de los comandos británicos, y cuáles fueron
las acciones que desarrollamos quienes estábamos haciendo la defensa del litoral marítimo, no estamos reconocidos. Y otro dato que no es menor, ninguna guerra funciona sin abastecimientos, ¿sí? No funcionan sin los apoyos de combate. No, yo sabes por qué te digo esto, por supuesto no estoy Sí, debatiendo cómo te digo lo que me dijeron en ese momento, sí. que también si ese criterio es aplicable, sin el apoyo de los soldados que quedaron en el continente, en las bases militares, que abastecían a las fuerzas movilizadas, que iban al TOAS y del TOAS a Malvinas, es como una cadena. Si el reconocimiento se amplía, se tiene que ampliar a todos. Te digo, es un argumento que me dieron en ese momento. No sé, de hecho había un proyecto por supuesto, que estaba en el Congreso de la Cámara de Diputados del año 2008, creo que era de lo que era el ARI de aquel momento, que era Ujú. reconocerle el valor de la pensión de guerra que reciben hoy los excombatientes del 50% para todos los soldados que habían estado bajo bandera en el año 1982. Que después ese proyecto tampoco se pudo tratar, nunca alcanzó mayoría. Te digo porque hubo antecedentes de este debate. Sí, sí, bueno, hubo un montón de proyectos. Por ejemplo, los nuestros, los proyectos que nosotros estamos buscando es, en principio, el reconocimiento moral histórico. Es que nos devuelvan el estatus que teníamos hasta el 2010, perdón, hasta el 98 y que nos fue quitado por el decreto 509. En el 2018 comenzamos a presentar proyectos. En el proyecto se incluía, se decía el reconocimiento moral e histórico a todos los soldados conscriptos, que en ese momento éramos aproximadamente 9.500, y fue pasando los años y como la Comisión de Defensa, que es comisión de cabecera, no se reunía, no se juntaba, no lo trataba, caía el Estado parlamentario y se volvía a presentar. En este momento estamos con un proyecto que es el 0373 de 2025 en la Cámara de Diputados, que incluyó al personal de cuadros. ¿Por qué? Porque el personal de cuadros, así como el personal de cuadros, luego de la aparición del decreto 509, fue incorporado el personal de cuadros de las tres fuerzas que estuvieron en las Islas Malvinas, en Georgias, en embarcados, también corresponde que sean incorporados dentro de este proyecto de ley para tener un plano de igualdad, porque tenemos que ser iguales ante la ley. Claro. Y yo lo que te decía de los sistemas de aprovisionamiento a las islas, por ejemplo, fíjate vos qué pequeño detalle, ¿no? En el archipiélago Malvinas no hay bosque. Por lo tanto, las cocinas de campaña, las judías, no se alimentaban con otra cosa hasta ese momento que no fuese leña. Si la leña no hubiese sido cargada en Trelew o Comodoro Rivadavia, o en Río Gallegos, como se cargó en su momento, las cocinas de campaña no funcionaban. Si los pertrechos militares, las armas, las municiones, ¿sí?, no hubiesen sido cargadas desde el continente, desde esas 6 bases aéreas, o no hubiesen sido cargadas desde Puerto Madryn, desde Río Gallegos, ¿sí?, tampoco hubiesen llegado a las islas y el aprovisionamiento o las tropas sin aprovisionamiento no hubiesen podido hacer la defensa, ¿sí?, ni siquiera se hubiesen podido defender. Como te decía antes, todos los ataques se hicieron a la flota británica, a las fuerzas británicas, se hicieron desde el continente, desde esas 6 bases aéreas. Toda la defensa se hizo desde las islas. Y hay yo ahora no me acuerdo el nombre,
cuando Puerto Argentino capitula, que firma la rendición Menéndez, hay un oficial británico que le exigía a Menéndez que se rindiera las bases aéreas en el continente, ¿sí? Las bases aéreas en la Patagonia, porque su problema no era las tropas que estaban en Malvinas, su problema eran las tropas que estaban, o los sistemas de armas que estaban desplegados en las 6 bases aéreas militares. Y eso nos incluía a todos, y a los soldados de las 3 fuerzas, más la gente de gendarmería y la gente de prefectura, que también estaban ubicados en esos lugares. Y ya que estamos recordando a los 649 héroes, tenemos que recordar también que 17 de los 649 héroes cayeron entre Puerto Madryn y Tierra del Fuego, ¿sí? Sobre las costas patagónicas. Bueno, todo esto es También, historia y está bueno. 56, Sí. No, 56 cayeron en el litoral marítimo. Sí. No, Así digo que todo esto tiene que ser reconocido, recordado y ponerlo en igualdad de condiciones. Yo me quedo sin tiempo, Alberto, pero te quiero decir que, bueno, ojalá sean escuchadas los reclamos por la ley todas y que, bueno, tanto que en la Argentina se hace y se descuida, que presten atención a este evento que mañana 3 de abril no se olvide de los veteranos, de todos, de ustedes también. Te mando un abrazo y gracias por la nota. Gracias a vos y disculpame porque me extendí un montón. No, está bien, tranquilo. Gracias. Alberto Arturo Noal, que fue combatiente de Malvinas, pide por la ley Toas.